Buenas noches a todos los participantes. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Allá. Buenas noches, entonces vamos a proseguir con lo que nos toca para hoy, ¿no? Haciendo a ver mientras van entrando, vamos a hacer el tema de redacción. Antes vamos a explicar, ¿no? Toda la parte teórica de redacción y luego entraríamos a lo que es el producto, ¿no? En esta oportunidad vamos a hacer ensayos, ¿no? Ensayos. ¿Por qué ensayos? El ensayo es más, es una redacción libre, ¿no? No requiere de personajes, no requiere de ambientes, ¿no? Entonces, por eso el ensayo es más libre, ¿no? De vertir criterios, ideas, con argumentos, ¿no? Argumentos propios. Entonces, eso vamos a realizar, ¿no? Ensayos, obviamente, tan cortos, ¿no? Para que de esa manera, bueno, pues practiquemos. El propósito es siempre, ¿no? Que los realicemos, ¿no? Cada uno de nosotros. Porque si ustedes consultan en las redes sociales, ya hay, ¿no? Incluso monografías, tesis hechas, ¿no? Pero no es eso el propósito, sino es que cada uno de nosotros lo realicemos, ¿no? Con nuestras propias ideas. Ya, entonces, vamos a ver. Ya, entonces vamos a empezar, ¿no? Con referido al tema de redacción, ¿no? Ya. ¿Qué es redacción de textos? Es la capacidad de producir un texto siguiendo ciertos parámetros que permiten transmitir las ideas del autor en un buen escrito. Para realizar yo un texto determinado, cualquier texto, ¿no? Tengo que ver primeramente para qué población voy a hacer. Si va a ser niños, va a ser, qué sé yo, adultos, ¿no? Tienen que ser para un público mi texto, ¿no? Ya, entonces, qué sé yo, si voy a hacer cuentos narrativos, puedo hacer para niños, ¿no? Pequeños cuentos, ¿no? Entonces, tengo que ver mi población, para qué tipo de población voy a hacer mi redacción mi texto, ¿no? Ya sea un cuento, ya sea una novela, un ensayo, ¿no? Diferentes tipos, ¿no? Hay de textos. Entonces, tengo que ver primeramente eso, ¿no? Fases de la escritura. Hay tres fases, ¿no? Para hacer una determinada redacción. Como siempre, una planificación, ¿no? Una planificación. En este punto se escoge el tema, se organizan las ideas y los objetivos, ¿no? En la fase de planificación yo voy a ver, si bien tengo una idea, ¿no? Una idea, lo tengo que plasmar, ¿no? Lo tengo que plasmar en un papel, tengo que empezar a redactar, pero ¿qué va a ser? ¿De qué se va a tratar? ¿No? El tema que estoy escogiendo, ¿ya? ¿Cuáles son?
cuál es el objetivo de de mi redacción, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, todo eso tengo que planificar en una primera etapa, ¿ya? Luego va a venir una segunda etapa que es textualización. Aquí se realiza la escritura del texto. Ya en esta etapa voy a empezar ya a escribir, ¿no? Tal vez con ciertos errores, todo eso, pero ya tengo que escribir. Y en la tercera etapa, que es revisión, tengo que verificar si tiene coherencia, signos de puntuación, etcétera, ¿no? Tengo que ver, tengo que hacer una revisión, ¿no? Porque mi producto va a salir, ¿no? Fuera. Si fuera solamente para mí, bueno, eh, de igual manera, pero te va a criticar, ¿no? Te va a criticar la, la población, la sociedad en la que, para qué estás haciendo, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer una revisión. Consejos para la redacción de texto, ¿no? Ya hemos dicho, conoce a tu público. ¿Para qué público yo voy a hacer, ¿no? Mi texto. Conoce el objetivo del texto. ¿Cuál es el objetivo de mi texto? ¿Por qué estoy haciendo? Redactar el texto, ya hemos dicho, ¿no? Usar verbos precisos. ¿Ya? Al igual que cuando yo estoy haciendo una tesis, ya se he dicho, ¿no? Por ejemplo, escoger los verbos infinitivos en los objetivos, ¿no? Es bien necesario, ¿no? Entonces, tal vez de manera, no sé, a ver, hay que seleccionar, ¿no? ¿Con qué tipos de verbos voy a trabajar? ¿No? En mi texto, ¿ya? Y hemos dicho revisar el texto, ¿no? Hacer una revisión, ¿ya? También tenemos que tomar en cuenta aspectos importantes en la redacción de textos, ¿no? Ortografía, que hemos, eh, que hemos realizado, ¿no? Acentos, prosódicos, ortográficos. Es necesario, ¿no? Hacer una revisión sobre la ortografía en mi texto, ¿no? Tal vez no estoy colocando tal vez ciertos acentos, ¿no? Entonces, tengo que hacer una revisión. Gramática, ¿no? En la redacción va a entrar también gramática, ¿no? Eh, Sustantivo, verbos, va a entrar interjección, conjunción, todo eso, ¿no? Todo lo que hemos visto va a entrar, ¿no? Especialmente cuando yo haga mis párrafos, ¿no? Y hemos dicho que los párrafos están, pues, es un conjunto de oraciones, ¿no? En un párrafo va a estar cuatro, cinco oraciones, ¿no? Cinco ideas, en la cual tiene que tener relación, coherencia, ¿ya? Entonces, muy necesario, ¿no? La gramática. Todas las categorías gramaticales eh, entran, ¿no? En la redacción. La puntuación también, ¿no? Porque determina las pausas, ¿no? Cuando yo eh, realice mi texto, ¿no? Entonces, es necesario los dos puntos, comillas, si estoy haciendo una cita textual, en mi trabajo, entonces tengo que poner, ¿no? Lo que es referido a la puntuación. Grafemática, ¿no? Uso de letras. Todo el uso de letras muchas veces nos confundimos, ¿no? Ciertas palabras en la cual a veces no ponemos de manera coherente, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que hacer una revisión, ¿ya? Para luego, qué sé yo,
para luego publicar, ¿no? Nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces es muy necesario siempre hacer revisión. Y no sé si ustedes cuando han leído algún texto, hay todavía, ¿no? Ciertos errores, ¿no? Ciertos errores que a veces muchos no se dan de cuenta, ¿no? Pero eh, al momento de leer, uno ve y dice, no, aquí se ha equivocado, ¿no? Y ya también les comenté, igual, ¿no? En los letreros, bueno, pues hay incoherencias, ¿no? Que a veces, tal vez, no sé, por error de taipeo, qué sé yo, ¿no? Pasa, ¿no? Pero cuando muestras a una población y esa población, bueno, critica, ¿no? Entonces debemos tener cuidado en ese aspecto. Tipos de textos. Ahora vamos a ver los tipos de textos que hay, ¿no? En dependiendo, ¿no? Del estilo del escritor, ¿no? ¿Cómo va a ser mi texto? ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos de los tipos de textos, ¿no? Eh, Número uno, texto narrativo. El propósito de este texto narrativo simplemente es narrar, ¿no? Narrar eh, hechos, ¿no? En un determinado tiempo, lugar, ¿ya? Entonces, sus elementos siempre van a ser, ¿no? Acción, personajes, ambiente, todo eso va a ser sus elementos. Les decía también que el ensayo no tiene, por ejemplo, personajes ni ambientes, no tiene, ¿no? Y es más construcción propia del escritor, ¿no? Del que está realizando el ensayo, ¿no? A diferencia, es más corto el ensayo, ¿no? En cambio, ustedes han podido ver la novela, el cuento, el mito, leyendas son largos, ¿no? Ya, entonces el propósito de este texto narrativo solamente es narrar hechos en un tiempo determinado, tiene lugar, personajes y todo eso, ¿no? Obviamente es menor que la novela. Ya la novela tiene más extenso que el cuento. Pueden ser literarios, como estructura estética. Cuando nos referimos a literarios, ¿no? Los literarios van a tener, ¿no? Una estructura, como ser un principio, nudo, desenlace. En todos, el cuento, novela, leyenda, fábula, mito, tienen una estructura determinada. Es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Sí o sí, toditos tienen eso, ¿no? Está marcado. No podemos nosotros saltarnos, poner en el último la introducción. No se puede, no está marcado. La introducción tiene que ir sí o sí en la parte superior, ¿no? Luego el desarrollo, todas las acciones y por último, cómo termina, ¿no? La acción muere o tiene una victoria, todo eso, ¿no? Entonces, a eso se llama literarios, ¿ya? Y no literarios no tienen una estructura, ¿no? Como las memorias, las biografías, las crónicas, ¿no? Entonces, a esas, por ejemplo, no literarios, no tienen una estructura bien definida, ¿no? Como los literarios, ¿ya? Entonces, hasta aquí tal vez alguna pregunta. Entonces, estamos haciendo, por favor, una breve reseña de toda la redacción. Luego, como les dije, ya vamos a entrar, ¿no? A lo que es el producto, ¿ya? Entonces, eso es con referencia al texto narrativo. Entonces, cuando hablamos de narrativo, hemos dicho que es narrar, ¿no? Eh, Hay un ejemplo, ¿no? De Gregorio Samsa, ¿no? Es de Franz Kafka, Metamorfosis. No sé si han visto o han leído, ¿no?
¿ya? Entonces, en esta parte, en esta idea está, ¿no? Dice, cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruo insecto. Entonces, estamos contando, ¿no? Sobre tal vez lo que le ha pasado a este personaje, Gregorio Samsa. ¿Ya? Entonces, miren, estamos narrando, contando, ¿no? Entonces, a eso llamamos narrativo. Texto descriptivo. Si yo quiero hacer un texto descriptivo, voy a tomar en cuenta un objeto, ¿no? Cualquier objeto. Puede ser una persona, puede ser un animal, o sea, no sé qué quiero trabajar en mi texto descriptivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de descriptivo, nos describe de forma concreta una persona, objeto, situación, lugar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero trabajar? En el ejemplo está, ¿no? Un animal, que es un perro. Entonces, voy a describir, ¿no? ¿Qué aspectos tiene este perro, ¿no? Si es grande, si es pequeño, si es de qué color, todo eso voy a describir, ¿no? En el texto descriptivo. Si yo quiero hacer un texto descriptivo, ¿no? Ya, entonces, ya hemos dicho que cada escritor tiene su estilo, ¿no? De cuál le gusta mejor hacer, qué textos, ¿no? Le gusta trabajar más. Entonces, si ustedes hacen un texto descriptivo, simplemente es agarrar cualquier objeto y empezar, ¿no? A describir todo lo referente a ese sujeto, objeto, situación o lugar, ¿ya? Entonces, es un perro grande de color negro, azabache. Azabache es un color negro brilloso, ¿no? Ese es el color azabache, ¿ya? Su pelaje es abundante, tiene las patas largas, robustas, sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco. En su collar hay una placa en la que podrías leer su nombre, Bobby. Entonces, está haciendo una descripción. Obviamente a esto yo puedo hacer más, ¿no? Puedo, qué sé yo, eh, hacer una descripción más profunda. Lo puedo hacer, ¿no? Pues mi texto va a ser más largo también, ¿no? Entonces, este es un ejemplo cómo yo puedo hacer si es que yo quiero realizar un texto descriptivo. Un texto explicativo. Como su nombre lo dice, es explicar, ¿no? Explicar un tema, ¿no? Eh, muchos autores lo dicen que es lo mismo, ¿no? Que explicativo y expositivo, ¿no? La mayoría de los autores ha hecho esa comparación, ¿no? Con relación a este texto explicativo. ¿Ya? Entonces, por eso dice, es aquel que tiene la finalidad de informar acerca de algo. Para muchos autores, el texto explicativo es lo mismo que el texto expositivo, porque ambos procuran transmitir un conocimiento sobre un tema, informando de manera puntual, coherente y clara. ¿Ya? Entonces, explicar. Si yo quiero explicar sobre la quinoa, ¿no? Puedo explicar las propiedades, eh, qué sé yo, qué vitaminas, derivados de la quinoa, ¿no? Entonces voy a explicar para qué sirve, para enfermedades que puede prevenir. O sea, voy a hacer todo sobre la quinoa. Entonces voy a hacer tal vez un texto explicativo, voy a explicar, ¿no? Entonces, en este caso, en el ejemplo está, vamos a explicar, dice, ¿no? Los árboles pueden crecer en todas partes, algunos de ellos crecen en desierto. La madera de la que sus troncos y sus ramas, ¿no? Estamos explicando, ya, sobre un tema que nosotros toquemos. Entonces, eso es el texto explicativo. Vayamos a otro.
texto argumentativo. Este texto argumentativo, en la mayoría de los trabajos utilizamos, ¿no? Porque son nuestras ideas, ¿no? Son nuestros conceptos. Ese es el argumentativo. En el ensayo se utiliza mucho el texto argumentativo, ¿no? Porque yo planteo una tesis, luego vamos a ver, ¿no? Sobre cualquier tema, y esa tesis tengo que defender, ya tengo que defender. Entonces, con argumentos, ¿no? Es como, a ver, no sé, a ver, en el trabajo, ¿no? Llegamos tarde y nos dicen, ¿por qué ha llegado tarde? Y empezamos a justificar, ¿no? ¿Qué sé yo? No, mucha trancadera, estoy justificando, ¿no? Sí, he salido tarde y todo eso, ¿no? Estoy ya justificando. Entonces, ese es el argumentativo, ¿no? Puede ser con ejemplos, puedo justificar tal vez con una cita textual, ¿no? Pero obviamente que tiene que relacionarse al tema, ¿no? Que estoy redactando, ¿ya? Entonces, eso es el argumentativo. En otras palabras, es ideas, ¿no? Ideas propias, ¿no? ¿Ya? Entonces, también cometemos errores, ¿no? En los textos, por ejemplo, que sea en una tesis, monografía, mi monografía es bien grande, ¿no? O mi tesis, pero no he trabajado, ¿no? Lo que es la argumentación, sino es que he bajado, he hecho plagio, ¿no? He hecho plagio y he bajado y eso he presentado, ¿no? Y muchas veces, ahora, ¿no? Hay un programa que detecta, ¿no? Eh, si es plagio, ¿no? Entonces, ya el tutor me va a anular ese trabajo, ¿no? ¿No? Entonces, la idea es siempre, ¿no? De que nosotros tengamos, pues, unas ideas propias y pongamos en el trabajo. Ya es tal vez, no sé, ¿no? Un pensamiento que muchas veces decimos, no, no se va a dar cuenta y ponemos texto, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Sino es que construir, ¿no? Con nuestras propias ideas. ¿Ya? Entonces, eso es el texto argumentativo. Dice, tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada, ¿no? Por el autor, mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tienen como propósito convencer al lector sobre un punto de vista determinado. ¿No ves? Son justificaciones, razones. Planteo algo y defiendo, ¿no? Con una argumentación. ¿Ya? Entonces, argumentos en contra del trabajo infantil, ¿no? El trabajo infantil se convierte en una actividad ilegal, peligrosa y que menoscaba los derechos humanos de aquellos niños que no pueden crecer en un ambiente saludable. Entonces, miren, estoy justificando, ¿no? Estoy justificando sobre el trabajo infantil, ¿ya? Entonces, eso es la argumentación. La argumentación se trabaja mucho, ¿no? En textos, monografías, tesis, y es muy necesario, ¿no? Este texto argumentativo. Y el último, el texto dialógico. Ah, este texto dialógico mayormente se utiliza, ¿no? En las obras teatrales, en teatro. Ya ahí vamos a utilizar, ¿no? Vamos a hacer conversación, ¿no? Es una forma de interacción directa entre los hablantes y depende de todos los interlocutores que participan en él. Entonces, ahí está un ejemplo, ¿no? En sí, el texto dialógico simplemente es teatro, ¿no? Teatro, ¿ya? Cuando realizamos conversaciones con uno o más personas, ¿no? Puede ser ahí, buen día, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito 2 kilos de carne, por favor. Entonces, mire, estoy haciendo una conversación. Incluso puedo colocar Juan, ¿no?
Juan o Elena, ¿no? Con nombres de los personajes. Ya, entonces, para eso yo voy a colocar. Además dijimos, ¿se acuerdan ayer cuando decís un comentario sobre el guión largo? ¿No? Ahí está, ¿no? Un guión. Colocamos para dar inicio a una conversación. ¿Ya? Entonces, estos hasta aquí los diferentes textos que podemos hacer nosotros, ¿no? Puede ser un teatro, puede ser un texto argumentativo, un texto narrativo, un cuento, una leyenda, no sé, un mito, puedo hacerlo, ¿no? Entonces, son diferentes textos que nosotros podemos realizarlo dependiendo, ¿no? Del estilo siempre del escritor, porque mucho depende, ¿no? Que sé yo, a mí más me sale mucho mejor el teatro, ¿no? Entonces me caracterizo más por hacer teatro, ¿ya? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, vamos a ir tal vez avanzando, pero no sé si tienen alguna pregunta. Sí, licenciado, ¿el texto informativo es igual que el texto expositivo? Informativo. Sí. Eh, el texto informativo, sí, sí, tiene relación, sí. Se podría decir que está dentro de ahí porque eh, igual, ¿no? Vamos a exponer sobre un determinado tema, ¿no? Vamos a, qué sé yo, a ver, informar sobre, si quiero hacer, como les decía, sobre la quinoa, igual no voy a informar todo lo referente a la quinoa, ¿no? Sus propiedades, entonces voy a informar a la población, ¿no? A una determinada sociedad donde todos sus beneficios sobre la quinoa, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Ya, entonces vamos a seguir. ¿Tiene alguna La pregunta? grabación de la clase de ayer está en la plataforma. Claro, sí, está en la plataforma ya, está en la plataforma. ¿No estuviste ayer? No, ayer no, por eso quiero la grabación. Ah, ya, no, ya está, pueden, ya, el licenciado Román creo que no les ha comunicado con su usuario y todo, entran y bueno, pues ya ahí pueden descargar, ¿no? Sí, está ya, ya está, no se preocupen, pueden descargar nomás. Ya, entonces vamos a pasar. Ahora Licenciado, vamos, sí, perdón, una consulta antes de pasar al siguiente tema. Buenas noches, licenciado. buenas noches, Eh, sí, con relación a los textos que mencionaba, ya, por ejemplo, en los textos narrativos indicaba ujú, que generalmente se narra una situación, ¿no es cierto? sí, Ahí mismo, dentro de los textos narrativos, encontramos también descripción. Entonces, ¿cómo lo categorizaríamos este tipo de texto? Porque nos ha mencionado otra categoría de textos que son los descriptivos. claro. Eh, pero en el cuento, novela, hay mucha descripción de personajes, de lugares, sitios. Entonces, ¿cómo se puede comprender este tipo de textos? Ya, pero sí, cuando yo hago un cuento, si ustedes han podido ver, no describe en su totalidad, ¿no? Qué sé yo, estoy haciendo un cuento, ¿no? En cuento, cualquier cuento. Tal vez va a describir qué sé yo, a ver, episodios nada más, bien cortitos, ¿no? Qué sé yo, estoy hablando de alguien, de un minero, dice Juancho o Juan, eh, que mide 1,80, minero, que tiene dos hijos, hasta ahí no se queda, hasta ahí nomás se queda, ¿no? Claro, es una descripción, pero bien pequeña, ¿no?
La característica del cuento siempre va a ser una presentación, ¿no? Esa es la introducción, una presentación de todo el cuento, ¿no? Entonces ahí nos va a mostrar a los personajes, al lugar, ¿no? Donde se está haciendo en un pueblo, nos va a mostrar. Pero esas descripciones son pequeñas, mínimas, ¿no? No acaba en todo, ¿no? Pero en todo va a describir, ¿no? Pequeños episodios. Pero ahora, si yo quiero hacer un texto descriptivo así, ¿no? Entonces voy a tomar, como he hecho, ¿no? Al perro. No sé si han visto el ejemplo del perrito. Entonces, voy a hablar simplemente todo del perro, desde un principio hasta el final. Eso es tal vez la diferencia. Sí, evidentemente, en los cuentos vamos a encontrar pequeñas descripciones. Sí, ¿no? Porque esa es la característica del cuento, ¿no? Tenemos que conocer, y en la mayoría está en la introducción, porque es la presentación, ¿no? Del cuento. Tengo que saber de qué se está tratando, de qué se llaman los personajes, ¿no? ¿Dónde se está llevando? Ahí está, en la presentación está, es un resumen en sí, ¿no? Y en muchos vamos a encontrar pequeñas descripciones, ¿no? Como del personaje, sí, ¿no? Por ejemplo, hay una novela, Amargos años de un estudiante, ¿ya? Entonces, en la primera parte casi hace una descripción, ¿no? Del niño, cómo ha sufrido y todo eso, ¿no? ¿Ya? Pero acaba eso, ¿no? Y luego ya normal, ¿no? Se va a la ciudad y todo eso. Sí hay, evidentemente, pero lo descriptivo es describir desde un principio, cuando hago un texto descriptivo, un principio hasta el final. Sigo hablando de la misma persona, sigo hablando. ¿Ya? Tal vez esa es la diferencia. Sí, licenciado, o tal vez se podría decir que en un texto narrativo podría estar fusionado o podría tener segmentos de Claro. textos descriptivo. Entonces Ujú. podemos entenderlo así, ¿no Sí, es sí, cierto? sí, sí, claro, sí. Se Hola. puede, Está es bien, una fusión, ¿no? Es una fusión. gracias. Ya, entonces, eso tal vez, ¿no? Sí, es fusionado, ¿no? Pero hay que entender también que el texto descriptivo en sí, ¿no? Nos va a describir, yo quiero describir, a ver, qué sé, una casa, ¿no? Y voy a empezar por todo, ¿no? Voy a empezar por, qué sé yo, a ver, por cuántas habitaciones tiene, cuántas ventanas, voy a empezar a describir, ¿no? Cuando su patio es grande, cuántos cuartos, cuántos baños, ya voy a empezar solo, me voy a, no sé, sumergir en eso nomás, ¿no? ¿Ya? Entonces, evidentemente, como tal vez el comentario que hizo la participante, sí, ¿no? Hay una, tal vez fusión, y eso no solamente va a pasar en el cuento, sino es casi en la mayoría, ¿no? Como la novela, ah, la leyenda, el mito, ¿no? En el mito, por ejemplo, igual, ¿no? Hay dioses, ¿no? Que tienen un poder diferente que el otro, entonces va, igual, ¿no? Nos va a describir, ¿no? Su poder y todo eso, ¿ya? Entonces, eso tal vez, ¿no? Aclarar. Licenciado, una Sí, consultita. ya. Entonces, en el texto descriptivo, todo lo real tenemos, todo lo que es o vemos, digamos, todo eso se va a ir describiendo, ¿verdad? Ajá, sí, lo más que lo real, ¿ya? Pero también puede ser algo imaginario, qué sé yo, a ver, algo que me ha pasado, he visto yo, tal vez no me van a creer, ¿no? Un extraterrestre, ¿no? Voy a ver y voy a pensar a narrar, voy a narrar cómo era el sujeto, qué ha pasado, si tal vez, no, he visto realmente, voy a empezar a narrar, ¿no? Cómo ha llegado el platillo volador, voy a empezar a describir, ¿no? Pero obviamente tal vez no me van a creer, ¿no? Los demás, no me van a creer los demás, van a decir, no, ¿cómo va? Existe, ¿no?
sí, pero en su mayoría, casi en su totalidad se puede decir, son hechos descriptivos, son hechos reales. Eso sí, ¿ya? Bueno, Ya, entonces ahora vamos a pasar a lo que es los ordenadores de texto. Entonces, estos ordenadores de texto, hay muchísimos, ¿no? Muchísimos, ¿ya? Pero los más, se llaman también conectores. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para dar inicio, ¿ya? No puede, para dar inicio en cualquier texto, ¿no? En la introducción, pues en el desarrollo, en la conclusión, ¿no? Para cambiar de ideas, ¿ya? Entonces, para eso nos va a servir estos conectores, ¿ya? Como les decía, hay muchos conectores, ¿no? Y a base de esos conectores, uno pues agarra el conector y listo, ya, así esto me sirve, con esto voy a trabajar. No, esto no me sirve, entonces desecho, ¿no? Entonces el escritor utiliza, ¿no? Estos conectores y de esa manera va a empezar a hacer su redacción. Entonces, conector. En primer lugar, primeramente, para empezar ante todo, dice, su función es dar inicio al discurso del texto. Con con estos conectores yo puedo dar inicio ya, ¿no? A a mi texto. Entonces, si estoy hablando de un ensayo, puedo empezar, ¿no? Primeramente, o en primer lugar, de esa manera voy a empezar, ¿no? Mm, qué sé yo, hablaremos de del calentamiento global, ¿no? De esa manera puede empezar, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve? Para ejemplos, ahí está, ¿no? Para empezar, entonces, ¿cómo estoy utilizando? Para empezar, voy a hablarles de, ya no sé, ¿no? De calentamiento global. ¿Ya? Entonces, esa función tiene. Siguiente. A continuación, además, después, etcétera, dan continuidad al tema del texto. Entonces, en el ejemplo está, ¿no? Las drogas provocan trastornos mentales, además, ¿no? Estoy utilizando además, ¿no? De la adicción. ¿Ya? Siguiente. Por otro lado, por otra parte, etcétera. Realizan un cambio de tema en el texto, ¿no? Para cambiar, ¿no? Tal vez si he terminado yo un párrafo siguiente, ¿no? Obviamente sí que voy a hablar, ¿no? Pero ya tengo otra idea. En el siguiente párrafo va a ser otra idea, ¿no? Pero sigo, ¿no? Con el mismo, tal vez, por eso dice, ¿no? El cambio climático está modificando el hábitat de muchos animales. Por otro lado, ¿no? Son países los que deben tomar acciones en el asunto. ¿Ya? Entonces nos sirve, ¿no? Para cambiar tal vez de sentido, ¿no? Con respecto a, por cierto, a propósito, a todo esto, realizan una interrupción en la idea central del texto. La fiesta estaba repleta de gente, la pasé genial. A propósito, el siguiente sábado hay un evento de música en el colegio. ¿Ya? Y el último, ¿no? En fin, por último, finalmente, en conclusión, dan cierre al discurso del texto. Nos sirve para dar por culminado, ¿no? Mi texto. Entonces puedo terminar en conclusión. Por último, podemos decir, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? En conclusión, fue la peor de las decisiones que pude haber tomado, ¿no? Decisiones que pude haber tomado. Entonces, estos son conectores, ¿no? Nos ayudan a poder trabajar una redacción. Como les decía, hay muchos más, ¿no? Muchos más. Pero cuando se toma también
este es demasiado, a veces uno se confunde, ¿no? Yo simplemente con estos conectores para empezar, ¿no? Para dar inicio en el desarrollo y la conclusión, suficiente, ¿no? Hay otros que más específicos, pero uno se complica mucho, mucho más, ¿no? Entonces, esto es para mí lo más necesario, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Solamente son conectores, no habíamos dicho, ¿no? Que enlazan, ¿no? Nos sirven. Eso simplemente son estos. Ya, entonces, nos va a ayudar bastante, ¿no? Esos conectores al momento de... Luego vamos a ver en el ejemplo, ya, al final. Vamos a hablar de frase. Todas las frases, ¿no? Una frase no lleva lo que es el verbo conjugado, ¿no? Jamás. Vamos a hablar de frase, vamos a hablar de oración y vamos a hablar de párrafo, ¿ya? Entonces, tienen que estar bien marcados esas tres partes, ¿no? Entonces, se llama frase a dos o más palabras que expresan una idea. No llevan verbo conjugado. Puede expresar una idea, ¿no? Pero no está realizando una acción, porque hemos dicho que el verbo, ¿no? Es el motor de la oración. Sin el verbo no hay sentido, hemos dicho, ¿no? Pero en estos casos, cuando hablamos de frase, igual, ¿no? Expresan una idea. Ejemplos. La carta anónima. Es una idea, ¿no? La carta anónima. ¿Ya? Pero no tiene verbo, si ustedes pueden notar, ¿no? Tiene un artículo, un sustantivo y un adjetivo calificativo, ¿no? Está calificando a carta anónima, nada más. Eso nomás nos está diciendo, ¿no ve? No está haciendo acción, ¿ya? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de frase. Se clasifican en tres. La frase nominal está constituido por sustantivos, ¿no? Por sustantivos. Si hablamos de este ejemplito, las secretarias del ministro de Salud, ¿no? Si ustedes notan, no hay verbo, ¿no ven? Solo está secretarias del ministerio de Salud, es uno nomás, ¿no? Es uno nomás. Menos las porque es artículo. Entonces, también hay un del, ¿no? Que sería artículo. Pero es sustantivos, ¿no? Sustantivos. ¿Ya? Si hablo el gerente del Banco Central de Bolivia. El gerente del Banco Central de Bolivia. Lo mismo, ¿no? No tiene verbo conjugado. Y es una frase nada más, ¿no? Expresa una idea, sí, pero no está haciendo acción. ¿Ya? Entonces, a eso llamamos frase. También hay la frase adjetival, que está formado por adjetivos, ¿ya? Obviamente no se puede armar, ¿no? Por puro adjetivos, ¿no? Pero tiene que estar inmiscuido un adjetivo, ¿no? En este caso, la hermosa rosa del jardín, ¿no? Adjetivo, ahí está hermosa, ¿no? ¿Ya? Y por último tenemos una frase adverbial que está construido por adverbios, ¿no? Puede ser un adverbio de tiempo, de lugar, de modo, ¿no? Lo que hemos hecho en las categorías gramaticales, ¿no? De igual manera, no se puede armar con puro adverbios, ¿no? Pero igual no tiene un verbo conjugado, no hay. Un profesional bastante competente, nada más, dice, ¿no? ¿No? Tiene un artículo, un sustantivo, bastante. Adverbio de cantidad. Competente, adjetivo calificativo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de frase, ¿ya? No tiene
verbo, pero sí, ¿no? Forma una idea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Cómo se van a dar cuenta? Fácil. Por el verbo nada más, ¿no? Por el verbo. No tiene verbo. De eso me doy cuenta yo. Oración. La oración es la menor unidad del habla, que expresa un pensamiento completo y tiene independencia sintáctica. Cuando hablamos de oración, ¿no? Hemos dicho una oración, el verbo es lo más fundamental, ¿no? ¿Ya? Y cada parte de una oración tiene su significado, corresponde, tiene una función, ¿ya? Entonces, en ese caso, uno hemos dicho artículo, ¿no? La mayoría lo que hacemos es, ¿no? Solamente este es el verbo, sujeto, predicado, listo, ya está ahí, ¿no? Y no, ¿no? Cada palabra tiene una función. ¿No? Está en artículo, sustantivo, adverbio, adjetivo, verbo y adjetivo, ¿no? Entonces, además que es muy, muy fundamental para hacer un párrafo. Hemos dicho, es un conjunto, un párrafo es un conjunto de oraciones, ¿no? Entonces, por eso yo tengo que saber hacer una oración, ¿no? Tengo que saber. Ahora, en esta oración, eh, trabaja, ¿no? Con un solo verbo, fue, listo, hasta ahí, ¿no? Pero puedo hacer una oración compuesta, ¿no? Una oración compuesta aumentándole una conjunción y, ¿no? ¿Ya? Eso va a formar una idea ya, ¿no? Una idea en el párrafo, ¿ya? O con un punto y coma, con una yuxtapuesta, ¿ya? Entonces, eso es la oración, ¿no? Entonces es muy fundamental saber trabajar una oración, porque eso, simplemente el conjunto de oraciones ya es un párrafo. Lo hemos dicho, desde una sangría hasta un punto es, ¿no? Una idea, ¿no? Entonces, por eso tenemos que saber armar las oraciones. Ya, ¿no? Ya he hecho mi primer párrafo. Ahora, un párrafo no solamente, pues, no tiene, digamos, así bien cerrado, ¿no? Qué sé yo, tienen que tener 5 oraciones, 6, no sé, no. Si yo quiero, puedo armar, ¿no? 5 líneas, 4, ya está, ¿no? Ya he hecho mi párrafo. ¿Ya? Entonces, aunque tal vez dicen que 4 o 5, ¿no? Es lo ideal, pero no cumplen, ¿no? No se cumplen. Bueno, van a ver en un párrafo está 3 ideas o hasta 2 ideas. Ya, 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 ya. Entonces, eso es con relación a la oración. ¿Alguna pregunta? Ya. Ahora vamos a entrar lo que es el párrafo, ¿no? Bueno, no se alcanza el tiempo. Ya, el párrafo, hemos dicho, es un conjunto en sí, palabras así sencillas, es un conjunto de oraciones. Nada más, ese es el párrafo, ¿no? Tiene una unidad de sentido. Ya, aborda un solo aspecto. El párrafo tiene que relacionarse, ¿no? Con la idea principal y las ideas secundarias, sí o sí. No puedo hablar en mi idea principal del agua y en otros, qué sé yo, en otras ideas secundarias del sol. O sea, no hay coherencia, ¿verdad? ¿Ya?
unidad gráfica. Empieza con mayúscula y termina en un punto aparte, hemos dicho, ¿no? El empiezo siempre va a ser una sangría, ¿no? Y empiezo con mayúscula y termino, ¿no? En un punto aparte y empiezo otra vez con mayúscula. El punto aparte separa la culminación de un párrafo y el punto final determina el final de mi texto. ¿Ya? Tiene una extensión variable de 5 líneas o 1 más oraciones, ¿no? Este es, como les decía, ¿no? La extensión de las líneas, ¿no? Pero ustedes han podido notar en algunos textos, ya son muy, ¿cómo se puede decir? Muy rebeldes, ¿no? Algunos no cumplen esos parámetros, ¿no? Ya, como les decía, en un párrafo simplemente están ahí solamente 2 ideas centrales y ya, se acabó, ¿no? Eso es mi párrafo. O 3 o 4, ¿no? Entonces, pero lo ideal sería, ¿no? Lo ideal de 5 a 12 líneas. ¿Ya? Veamos, por favor. Cualidad del párrafo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, tal vez? ¿Alguna pregunta? Ya, vamos a ver las cualidades del párrafo. Unidad. ¿A qué se refiere unidad? Es el desarrollo de una sola idea central. ¿Ya? Sí o sí tiene que haber solamente una idea central en un párrafo. No puede haber 2, no puede haber 3. Una idea nada más, ¿no? Ahora, no confundan cuando digo una sola, solamente voy a hacer una oración, ¿no? De las 4 de las 4 ideas principales, las 4 ideas, una va a ser la más importante en un párrafo, ¿no ve? Eso está diciendo, ¿ya? Coherencia. Se refiere a la relación lógica entre enunciados. O sea, tiene que haber una coherencia, una relación. De hecho, no puedo hablar de una cosa, ¿no? Y en mi siguiente idea de otra cosa. O sea, no, tiene que haber relación. ¿Ya? Tiene que haber relación. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un orden, ¿no? Entre las ideas, ¿no? Entre las ideas. 3, énfasis. Es el orden de los enunciados, ¿no? Es lo que estamos diciendo, ¿no? Un orden tiene que haber, ¿no? ¿Ya? Ahora, con relación al orden, ¿no? Esto, por favor, tenemos que diferenciar. La idea principal, ¿no? En los ejemplos que hemos visto, puede ir al medio, puede ir al principio, puede ir al final. ¿Ya? Eso es estilo del escritor. ¿Por qué? Hay muchos escritores que hacen sufrir pues al lector, ¿no? Para que encuentre dónde está. Si va a poner, qué sé yo, la mayoría, pero ponen siempre a un principio. A un principio está, ¿no? Pero hay muchos escritores que no hacen sufrir, ¿no? Ocultan, ¿no? Están al medio o al final. ¿Ya? Eso tal vez tenemos que diferenciar. Y el estilo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo mi redacción? Voy a poner un vocabulario tal vez, qué sé yo, ¿no? Con palabras que tal vez no usamos con frecuencia, ¿no? Para que busquen el diccionario. Voy a hacer con metáforas, voy a hacer con figuras literarias, ¿no? Entonces, ese es el estilo del escritor, ¿no? Párrafo 1, ahora van a ver los párrafos. Vamos a acabar. Ya, entonces, a esto me refería, ¿no? Aquí hay 3 ideas principales, voy a decir, ¿no? No, perdón, 3 ideas, ¿no? 3 ideas, y dentro de las 3 va a estar la más importante. ¿Cuál creen que consideran ustedes la más importante? ¿Amarillo, rojo o azul? Amarilla.
Amarillo, correcto, ¿no? Eso ya está. Ese va a ser de mi primer párrafo, lo más importante, ¿no? Entonces, sangría, ese espacio que estamos viendo es sangría, acaba en un punto, ¿no ve? Empieza otro, mayúscula, y así, ¿no ve? Acaba en un punto, las letras están con mayúscula, ¿no ve? Pero en lo normal, cuando voy a hacer mi redacción, con minúscula voy a hacerlo, ¿no ve? Entonces, ahí hemos encontrado. Lo mismo, ¿no? Van a ustedes trabajar. ¿Con cuántos en tu primer párrafo? Primero, ¿no? ¿Cuántos voy a hacer? ¿Cuántos párrafos voy a hacer? ¿No? No sé de cuántos párrafos que va a hacer, ¿no? Eso tienen que ver, planificar, ¿ya? ¿Qué cosa quieren hacer para empezar? Un cuento, una novela, ¿no? ¿Ya? En este caso vamos a trabajar ensayos, ¿no? Porque es algo más propio, ¿ya? En el siguiente paso, otra vez sangría, ese espacio se llama sangría. Igual, no respetan esa sangría la mayoría de los escritores. Van a poder ver en cualquier texto normal, no, ya no hay respeto, ¿no? De igual de las 1, 2, 3, 4, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál consideran ustedes? Amarillo. Amarillo, correcto, ¿no? Incluso ahí dicen conclusiones, ¿no? Correcto, ¿no? Y digamos, esa sería la idea más principal. Los demás serían secundarias. Además, hemos dicho, no puedes tener último, o en el principio o en el medio. Y el párrafo 3, ¿cuál de las dos será lo más importante? ¿Verde claro o celeste? Verde claro. Verde claro. Correcto, ¿no? Ya hemos encontrado. Ya, Claro. entonces, de esa manera vamos a trabajar. Ahora, ¿qué características tiene la idea principal? ¿No? Para yo realmente, cuando quiero ensayar la idea principal o cuando yo quiera, cuando yo ya estoy haciendo mi redacción, entonces, ¿cuáles son las características? Expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. Es lo más importante, es la tesis, ¿ya? Es mi afirmación sobre un tema. Entonces, esa afirmación lo voy a defender con mis argumentos. Pero ¿qué tema quiero trabajar, no? ¿Qué tema? Y sobre eso voy a hacer mi tesis y lo demás simplemente va a ser defender con los argumentos, ¿no? En el desarrollo, ¿ya? Posee autonomía, no depende de otros. Si nosotros sacamos a la idea principal, no tiene sentido ese párrafo. No tiene sentido, ¿ya? Articula las oraciones del párrafo. Como es la más importante, las otras solamente sustentan, nada más. ¿Ya? Puede ser con ejemplos y todo eso. A veces no es específica y se tiene que deducir, ¿no? Como les he dicho, mucho tiene que ver el estilo del escritor, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo, ¿no? Su idea principal en un párrafo. A veces nos cuesta, ¿no? Ay, esto será esto, ¿no? Y a veces sí es fácil, rápido, ¿no? Ah, sí, esto es ya. Pero a veces muy severo tal vez se podría decir, ¿no? El escritor, ¿no? Características de las ideas secundarias. Lo mismo, simplemente ejemplifican, argumentan, ¿no? A la idea principal. Eso simplemente es lo que hacen las ideas secundarias. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver lo que es el ensayo. Bueno, creo que más que todo, la parte teórica, para mí no es tan importante, ¿no? Lo más importante siempre es el trabajo, pero de todas maneras hacer siempre una breve explicación, ¿no? Así en palabras resumidas, el ensayo simplemente las ideas, ¿no? Ideas del autor, ¿ya? Es libre, es libre el ensayo, ¿no? De lo que yo quiera escribir, ¿ya? Que con ciertos argumentos, obviamente, ¿no? Pero es más libre. En cambio,
cuento, tiene, ¿no? Elementos, estructuras, tiene personajes, tiene ambiente, todo eso. En cambio, el ensayo, ¿no? Si bien tiene introducción, desarrollo y conclusión y nada más, ¿no? Y tampoco se debe poner, ¿no? Introducción, ¿no? Desarrollo, tiene que ser corrido, ya tiene que ser corrido, ya no se pone introducción como en el cuento, ¿no? Introducción, ¿no? Corrido normal, ¿no? ¿Ya? Eso es a diferencia del ensayo. Es más libre, independiente, expone ideas, ¿no? El autor simplemente en el ensayo. Por eso es muy, tal vez hemos tomado el ensayo, ¿no? Porque imagínense si vamos a trabajar una novela o un cuento, uy, nos vamos a demorar, ¿no? Esto es más corto, puede ser incluso yo considero un ensayo debería ser para mí a lo mucho 2 hojitas nada más, un ensayo. Porque si es más, va a ser plagio, ¿no? Va a ser plagio. Van a sacar del internet, ¿no? ¿Ya? Entonces yo considero siempre eso, ¿no? Es más corto. Tiene que ser un ensayo, ¿no? Introducción. Estructura del ensayo, ¿ya? Vamos a ver la introducción. Es la presentación de la propuesta que hace el autor acerca de algún tema o idea que intentará demostrar en el desarrollo. Lo que se quiere decir con esto es que en la introducción va a estar mi tesis, mi afirmación, ¿ya? De lo que quiero yo hacer. Y en el desarrollo va a ser simplemente la argumentación. Eso es la introducción, ¿no? En la introducción va a estar mi tesis, mi idea de lo que quiero abordar. En el desarrollo es el contenido principal del ensayo, donde se realiza la argumentación con el fin de respaldar y probar la idea que se ha propuesto. Simplemente yo en la introducción he planteado, ¿no? Mi tesis, mi propuesta, y en el desarrollo tengo que argumentar con ejemplos, que sé yo, tengo que justificar. Eso es, ¿no? El desarrollo. ¿Ya? Y en la conclusión, simplemente es el cierre, ¿cómo termino yo? ¿No? En el cierre del ensayo, es el cierre del ensayo. El autor presenta las conclusiones a las que ha llegado. Mantiene su opinión sobre el tema expuesto. ¿Ya? Entonces, simplemente es el cierre, ¿no? La conclusión de mi trabajo. ¿Ya? En el ensayo, la conclusión, si quiero, puedo reafirmar, ¿no? Reafirmar sobre la tesis que yo he planteado. ¿Ya? Posibles preguntas para desarrollar una introducción. Tengo un ejemplo, pero no sé si alcancemos a ver. Mañana yo creo que vamos a ver. Entonces, yo estoy haciendo sobre los héroes, ¿no? ¿Ya? Los tipos de héroes, ¿no? Que hay tanto en la épica, ¿no? Que es de antes, los dioses, ¿no? Y ahora, ¿no? Si hacemos una comparación, lo de antes, los héroes eran pues dioses, tenían que ser de la realeza, ¿no ve? Ahora ya no, cualquier sujeto puede ser un drogadicto, puede ser un antisocial, cualquiera puede ser héroe, ¿no ve? ¿Ya? Y antes también ya sabían su destino. Los héroes. Ahora no saben, salen de la puerta y se pueden morir de un tropezón. ¿No ve? Entonces, a eso más o menos quería enfocar mi ensayo. Entonces, tengo que hacerme preguntas, ¿no? Mi tema es héroes literarios, ¿no? ¿Agua? ¿Qué es un héroe? ¿Cómo influye? ¿Cómo han evolucionado? ¿No? En la introducción. Esta es mi propuesta, ¿no? Se debe tomar en cuenta que para estudiar por completo a un héroe en especial se debe contar con los sucesos, las corrientes históricas, filosóficas y sociales que ocurrían durante la vida de los personajes. Entonces, eso estoy diciendo, ¿no ve? Que cómo eran tal vez
los héroes, ¿no? De antes y cómo es ahora, ¿no ve? ¿Cómo sienten estos héroes? ¿No? Si bien tienen una capa, pero no sabemos su realidad cómo es. Tal vez sufren, tal vez tienen problemas, todo eso. ¿Ya? Eso es. Y el cuerpo, ¿no? Solamente es justificar todo lo que, las preguntas que me plantearon, ¿no? Eso simplemente en el desarrollo, ¿ya? Se presenta la información, ¿no? De forma más específica. Se deben presentar las evidencias que apoyen la tesis presentada. ¿Ya? Eso simplemente va a ser igual, ¿no? Como redacto la conclusión. Este último párrafo comienza con un breve resumen. Se puede realizar un aporte final, ¿no? Si quiero yo, ¿no? Un aporte puedo hacer. La parte final del ensayo puede ser aprovechado como último intento para convencer al lector de las ideas del ensayo. ¿Ya? Y hay que recordar siempre, ¿no? Redactar diversas preguntas, focaliza la información que te permita contestar las preguntas, escribe tus propias ideas, identifica la idea principal y escribe de forma que se apoye tu idea principal. Entonces, miren, eso es a grandes resumen sobre el ensayo. Como les decía, mañana les voy a mostrar varios ejemplos de ensayos. Vamos a poder ver. Lo que quiero, por favor, para mañana, cada uno plantéese una tesis, una propuesta, ¿no? Si yo quiero trabajar, a ver, indisciplina, digamos, ¿no? Indisciplina en los adolescentes. Entonces, ¿cuál será mi tesis? ¿Cuál será mi propuesta, qué sé yo, a ver, sobre esa indisciplina, ¿no? O puede ser la disciplina en los hijos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué propuesta tengo? ¿Ya? Entonces, sobre eso vamos a trabajar mañana. No se preocupen, mañana les voy a mostrar los ejemplos, dónde va la tesis, todo lo que les he hablado sobre mi ensayo. Hay otros ensayos más que les voy a mostrar. Y vamos a empezar a hacer, ¿no? nuestro ensayo, ¿ya? Esperando siempre que nos alcance el tiempo, ¿ya? Entonces, no sé si tienen para culminar alguna pregunta más y ahí terminaríamos. Dice, perdón, en un párrafo descriptivo, ¿dónde estaría la idea central? A ver, Todos aparecem Bob, tu fuimos está por aparecer. Yo lo hago tiene mucha relación el descriptivo y cuando hablamos de autobiografía, ¿no? Porque cuando hablamos de autobiografía, igual voy a contar mi vida, ¿no ve? Voy a contar mi vida. Ahora, cuando yo estoy haciendo mi vida, voy a contar mi vida, en la introducción voy a presentar lo más sobresaliente de mí, ¿no? Lo más sobresaliente, ¿ya? En el descriptivo lo mismo, ¿ya? En el descriptivo, lo más sobresaliente que tengo sobre lo que quiero describir. Porque si voy a plantear una tesis en lo descriptivo yo siempre hago esa semejanza entre estos dos, ¿no? ¿Qué cosa voy a defender? ¿No ve? Solamente ponerlo a lo más importante, ¿no? En lo descriptivo de lo que estoy haciendo. Lo más, no sé, a ver, puede ser algo sobresaliente del perro, ¿no ve? Que es amigo del hombre, no sé, algo así, ¿no? Algo que sobresalga de ese perro, ¿no? En la autobiografía lo mismo, ¿no? Poner, no sé, algo más sobresaliente de contar mi vida, ¿ya? A base de eso, ya voy a dar
lo demás, ¿no? En la introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ya? Entonces, mañana les voy a mostrar tal vez ejemplitos más, de eso más, y para que... Hay muchos también ensayos, ¿no? Miki, te llama Ensayos científicos y todo. tía. ¿Ya? Entonces, no sé si hay algo más. Le voy a llamar a la- ¿Tienen alguna pregunta? Y ahí quedaríamos. Mañana no sería nuestro último día, ¿no ve? Y vamos a tocar lo que es totalmente el ensayo. ¿Algo más? Y con eso nos... Sí, bueno, no es una consulta, es más bien una sugerencia de que por favor apaguen sus micrófonos, ya que no dejan de escuchar casi nada por la Sí, bulla que están miren, metiendo de verdad. fondo. ¿Verdad? Sí, eso, ya les he dicho. Miren, la verdad es un taller muy, así, muy violento, les puedo decir, ¿no? Y esto, mayormente este taller es muy largo en sí, ¿no? Si ustedes van a tomar tal vez van a tomar algún taller, esto es tal vez un resumen, pero bien así, ¿no? Detallado, cosa que les sirva, ¿no? Realmente, pero también creo que somos personas conscientes que tenemos que respetarnos, ¿no? Ya eso, muchas gracias por la sugerencia y de verdad, ¿no? Apaguemos nuestros micrófonos. Si bien tal vez ya estamos cansados, bueno, pues siempre, ¿no? Con el respeto siempre, ¿no? Entonces les pido, por favor, para mañana que apaguen sus micrófonos y enciendan cuando realmente quieran preguntar. ¿Ya? Sí, Entonces, licenciado, sí, buenas noches. buenas noches. De repente, también a manera de sugerencia, ¿Ya? parece que hay una opción en donde usted como administrador podría silenciar al participante que está prendido su micrófono, licenciado. A ver, revíselo. De repente, de Ya, esa manera podríamos entendernos mejor. Porque en ya, este momento tenemos, ¿no?, a la participante Valentina Solís, que la verdad no deja no escuchar. Gracias. ya, listo. Ya, entonces voy a tomar en cuenta para mañana. Entonces, nos veríamos mañana. Algo más tal vez para concluir. Y mañana, si tal vez hemos hecho de manera violenta sobre el ensayo, tal vez mañana podrían preguntar, ¿no? Si hay alguna duda, como ha hecho el participante, ¿no? Sobre la idea principal, ¿no? Sobre el texto descriptivo. Entonces, no sé, tal vez algo así, ¿no? Mañana vamos con ejemplitos tal vez, ¿no? Enfocar, ¿no? Sobre esas, tal vez, preguntas, ¿no? Que a veces son lagunas, ¿no? Que no se tienen que quedar, sino se tienen que explicar, ¿no? Ya, entonces por el tiempo tal vez ya estamos a 17, ¿no? Y algo más para culminar. Entonces mañana, por favor, ya trabajaríamos solamente con ejemplos de ensayo. Vamos ahora sí plasmar todo lo que hemos puesto, todo lo que hemos visto, perdón, en el ensayo, ¿no? Bueno, eso sería, ¿no? Ya, no sé si algo más. Entonces nos veríamos pues mañana, ¿no? A la misma hora. Muchas gracias por la atención y que tengan muy buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado. Buenas noches, hasta luego, hasta mañana entonces. Licenciado.